poder hacer los agrupamientos y los controles. Los efectos de cada falla son clasificados de acuerdo con el impacto en la seguridad, la operación y el costo. Es un estándar europeo, ¿no? La CEN 22, el 22 de julio del 2016 es donde nace la 14224. Los miembros del CEN están obligados a cumplir en las normas internas, que es de la Comunidad Europea, ¿no? Que estipulan las condiciones para dar un estándar europeo al estatus de un estándar nacional sin ninguna alteración, ¿no? O sea, ya son normativas tanto nacionales y de la Comunidad Europea y que inclusive ahora se aplica a nivel internacional, que ya lo vamos a ver, incluyendo las normas peruanas. Las listas actualizadas y las referentes bibliográficas de dichos estándares se pueden obtener mediante una solicitud al centro de gestión del CEN, ¿no? También vamos a ver acá que en una jornada productiva debe tener las subdivisiones de las horas para efectos de apropiación y deben ser adoptadas las nomenclaturas, porque esto es lo que nos orienta la 14224. Vamos a ver también que aquí los principios claves de la 14224 están asociados a la recopilación de datos, al intercambio de datos, a las categorías principales y a la aplicabilidad. Dentro de lo que es la recopilación de datos, define las categorías de datos que deben ser recopilados para analizar el desempeño de los equipos a lo largo de su ciclo de vida. Intercambio de datos, establece un formato estandarizado para permitir el intercambio de información entre diferentes plantas, propietarios, fabricantes y contratistas. Categorías principales. La norma se enfoca en 3 categorías principales de datos. Datos de equipos, incluyen taxonomía, clasificación de los equipos y sus atributos técnicos, ¿no? Esto es muy importante, el tema de la categorización, ¿no? Cuando hablamos de equipos, ¿no? Nosotros nos vamos al proceso, los subprocesos, las flotas, ¿no? Los grupos de equipos, dependiendo si es un proceso estacionario, como en caso de una planta concentradora, una planta de beneficio, una planta azucarera, una planta harinera, ¿no? Es un proceso. Pero dentro de cada proceso vamos a encontrar también subprocesos y sobre eso grupos de equipos, flotas, ¿no? Si hablamos de una flota trackless, ¿no? Y estamos en una flota superficie o una flota de generación de energía, caso grupos electrógenos, ¿no? Cada uno se va a jerarquizar, ¿no? ¿Ya? Se va a jerarquizar por potencia, se va a jerarquizar por aplicación funcional. Si es superficie, vamos a tener retroexcavadora, vamos a tener cargadores frontales, vamos a tener motoniveladoras. Si tenemos trackless, lo vamos a clasificar en Scutrans, en jumbos, en lanzadores de concreto, en mixer, ¿no? O sea, los vamos agrupando. Y esa categorización es prácticamente la que nos va a servir, una buena categorización nos va a servir para todo. Es lo mismo que vamos a tener para poder implementar un ERP o para implementar simplemente un sistema de gestión de mantenimiento, porque ya está jerarquizado, ya está agrupado, porque todo eso va a conllevar a un tema de control, ¿no? Lo que hemos visto, recopilación de datos, intercambio de datos, ¿y para qué? Para que finalmente, con ese agrupamiento, ya podamos ir definiendo para qué proceso, para qué flota, para qué equipo, para qué sistema, ¿no? ¿Qué sistema? Un sistema funcional, estructural, motriz, eléctrico, ¿no? Hidráulico, o sea, ¿qué sistema? Y dentro de esos, todo lo que está compuesto, ¿no? Los motores diésel, motores eléctricos, bombas hidráulicas, cajas de transmisión. Entonces, todo eso debe estar estructurado, ¿no?
sistemas funcionales, componentes y la lista de partes de cada uno de los componentes. Por eso que es muy importante esta parte, ¿no? El tema de la categorización, los datos de equipos, y por eso debemos de tener claro la taxonomía, lo que nos dice la 14224, donde ya define qué es un equipo, qué es un componente, qué es una lista de partes. Los datos de fallas, que detallan las causas y consecuencias de las fallas. De la misma manera, ahora, los eventos de falla también tenemos que agruparlos. Como ya tenemos la jerarquización de equipo, proceso, flotas, equipos, componentes, lista de materiales, ahora las fallas que se producen en cada uno de esa jerarquización. Y por lo tanto también se agrupan, ¿no? Las fallas, donde se detallan las causas de esas fallas, una causa operacional, una causa mecánica, eléctrica, electrónica, ¿no? Logística, ¿no? Entonces, ¿cómo agrupar ese tipo de fallas? También estamos hablando de los datos de mantenimiento, que registran las acciones de mantenimiento, los recursos utilizados, el tiempo de inactividad del equipo, ¿no? Entonces, dentro de esto también viene pues lo que se utiliza para el equipo, ¿no? ¿Qué objeto, ¿no? ¿Qué parte del componente? El rodamiento, el cable, el sensor, es lo que ha, eh, ha producido esa falla, ¿no? Se registra la acción, se cambió el sensor, se cambió el cable, se cambiaron los filtros, rotura de rodaje, o sea, ¿dónde estuvieron, ¿no? Registrados todos esos datos de mantenimiento que tienen que ser registrados? Por lo tanto, vamos a ver las fallas, pero a esas fallas también vamos a ver eh, primero sus síntomas, su falla, su, eh, las causas, ¿ya? Los objetos asociados a esas causas, y por lo tanto vamos a poder a ir abriendo el abanico hasta llegar al sistema, al componente, al sistema, al equipo, a la flota, al proceso, y yendo hacia arriba, ¿no? Entonces, si vamos buscando agrupar, ir hacia arriba o de arriba hacia abajo. Eso nos va a permitir cuando clasifiquemos adecuadamente, jerarquicemos los equipos, las fallas y los datos de los equipos, ¿no? Aplicabilidad. Aunque fue creada para la industria del petróleo y gas, sus principios se pueden adaptar y aplicar a diversas industrias para generar las bases de datos estructuradas. Alguna vez me preguntaron, ¿y el mantenimiento de una agrícola, el mantenimiento a una pesquera, el mantenimiento a una minera y dentro de la minera, gran minería, mediana minería? Todo aplica en función a este estándar. Lo único que varía es el proceso y los equipos asociados a este proceso, pero la metodología sigue siendo la misma, ¿ya? Por eso es que una vez que se estandariza, se interioriza este concepto que nos da la ISO 14224, nos permite empezar a hacer una gestión de mantenimiento, ¿no? Gestión a la cual vamos a verlas de la misma manera para cualquier tipo de industria. Inclusive, eh, en algún momento me preguntaron por una empresa, esas empresas que hacen apuestas, ¿ya? ¿Cómo jerarquizar esas empresas que hacen apuestas? Porque esas empresas tienen televisores, ¿no? Esas empresas tienen un área, ¿no? Donde tienen iluminación, todo eso, cómo ellos generan un plan de mantenimiento, cómo hacen una gestión de mantenimiento, porque ya no solamente estamos hablando de equipos, sino también de infraestructura. En la logística, como les había dicho, en este caso un depósito de concentrados, es lo mismo, 7 hectáreas de techo,
los cuales también tiene que tener un mantenimiento y una gestión de infraestructura, de estructuras metálicas, de concreto, más allá de los equipos instalados dentro, ¿no? Fajas, eh, extractores, colectores, compresoras, ¿no? Subestaciones, los equipos móviles, cargadores, barredoras, o sea, estamos hablando solamente que tenemos que tener mapeado bien el proceso para poder empezar a hacer esa jerarquización. Alineados a esta 14224, como le digo, nos sirve mucho interiorizar esta ISO para poder hacer una buena gestión de mantenimiento. Su aplicabilidad es realmente beneficiosa porque nos proporciona una base de datos consistente, confiable para análisis cuantitativos de confiabilidad. Permite la comparación de datos entre diferentes instalaciones o organizaciones. Generalmente, cuando nosotros hablamos de esto es por decir cuando hacemos benchmarking, ¿no? Oye, tenemos la instalación A, la instalación B, aplican el mismo modelo, entonces sus resultados no son empresas iguales, pero sí son similares, pero los resultados indican cómo está siendo manejada su gestión bajo los mismos conceptos, por eso están estandarizados, ¿no? Sí podemos hacer benchmarking. ¿Ayuda a optimizar los planes de mantenimiento, diseño y operación de los activos? También, ya se van a dar cuenta que su implementación hace más esbelta, hace más ligera, hace más, ¿cómo se puede? Es muy fácil de poder implementar, de poder controlar, de poder medir. Facilita la toma de decisiones para mejorar la seguridad, la confiabilidad y ciclos de vida de los equipos. Todos los indicadores y todos los ISOs, ¿no? Las normas que se van a ir asociando, teniendo una base estructurada y una base jerarquizada, con taxonomías ya predefinidas, ¿no? De acuerdo a normativa, lo que nos va a generar es que se va a poder hacer todos los análisis referentes pues, a lo que es confiabilidad, costos, ciclos de vida de cada uno de ellos. Todos esos valores que vamos a obtener van a ser medibles de la misma manera para todos los equipos, para todas las flotas. Pero no hablo de equipos diferentes, pues no, estamos hablando de equipos equivalentes, pero de una empresa a otra empresa, de un proceso a otro proceso. La estructuración de la jerarquía de la 14224. Justamente lo que hemos estado hablando, donde dice que la norma 14224 toma la máquina dividiéndole de mayor a menor jerarquía o grado de detalle. Clase, sistema, subsistema, componente de detalle. Hasta un grado último de división opcional, lista de materiales, ¿no? Esta división es primordial y de la mayor importancia debido a que permite definir cómo se tratará a los equipos respecto a una posterior interpretación de resultados y luego cómo se asociará los registros de operación y mantenimiento. También vamos a ver cuando se jerarquiza, ¿no? Cuando empieza a partir las horas, ¿no? El día en horas, tipos de horas, y ese agrupamiento nos va a dar por un lado mantenimiento y por el otro lado operación. Y por lo tanto van a haber indicadores propios de mantenimiento como va a haber operadores, grupos de horas de operación. Pero ambos trabajan en un solo fin, la eficiencia y la productividad, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en las láminas posteriores, pero nos dice que es un modo de contar con metodologías sencillas de análisis, ¿no? Nos ordena, es práctica, y la aplicación puede ser utilizado, como les dije, desde una tabla Excel, desde base de datos simples, hasta software muy potentes como el Ellipse, como el software, el RPSAP, ¿no? Módulo PM, o sea, es manejable, ¿ya? Donde se potencia justamente su uso. Y más allá, cuando ya nos vamos a software especializados propios, ¿no? Para predictivo,
para análisis, para toma de datos en línea, de producción, de fallas, de tiempos, ¿no? Por decir, gran minería, el dispatch, en el caso de los sistemas SCADA, ¿no? Que están asociados a lo que es equipos estacionarios, ¿no? Donde se registran múltiples valores en función a los sensores que se vayan aplicando a cada uno de ellos y se registran también y se manifiestan en un tablero de control para el manejo, ¿no? Monitoreo y para también poder hacer el tema de una operación en línea, ¿no? Los registros de mantenimiento deben relacionarse con cada nivel dentro de la jerarquía del equipo a fin que puedan compararse. Por eso tiene que estructurarse. Empresas donde tienen 3, 4 minas, ¿no? Una implementación de ERP, se ha participado en una implementación ERP, la misma estructura se maneja para las diferentes unidades mineras, para las diferentes plantas harineras, para las diferentes plantas azucareras, o sea, todos tienen la misma estructura. Lo que cambian son los equipos, ¿no? En función, una de más moderna, otra mucho de menor capacidad, con equipos más pequeños, pero todos tienen la misma estructura. La carga de datos parte de una selección de tablas preestablecida de tal forma que se evitan las ambigüedades de la escritura y se logre calidad en el dato. Hasta en esta carga nos dice cuántos caracteres debe tener una descripción, o sea, no podemos pasarnos. Entonces tenemos que estandarizar hasta las descripciones, caracteres que deben utilizarse. Más de 40 caracteres no puede tener, entonces se tiene que estandarizar para que esto pueda entenderse en esos 40 caracteres. Un sistema, un proceso, un equipo, un componente. Consolida la información histórica con el objeto de obtener indicadores para la eficiente administración de un servicio. Desarrolla una base de datos que permiten benchmarking interno o externo. La definición que se tome a la hora de diseñar el ordenamiento de la carga de datos será decisiva para la calidad de los reportes que se obtengan. Ya cuando uno lo tiene estructurado, inclusive hay cargas en línea, ¿no? Que vienen del sistema, otras que se cargan de manera masiva. Por decir, tenía un equipo que era LH410 Zambi, un scoop de bajo perfil, ¿no? El cual tenía una, ¿cómo podría decir? Colectaba los tiempos, las horas de trabajo que realizaba ciertos componentes, caso ¿no? El convertidor como el motor. Pero esa información se bajaba de manera directa, ¿ya? Se bajaba de manera directa desde como a un punto Wi-Fi que hubiera, pero en la mina, como saben, hay labores donde no existen esos puntos Wi-Fi. Esos puntos recién o están en el taller, o lo otro es que cuando el inspector vaya punto a punto, realizando su ruta, ¿no? De inspecciones, haga toma de lectura de esos datos. El uso de normas internacionales reconocida otorga solidez. Lógico, esa gestión va a ser, va a estar, va a, va a estar acompañada, va a estar fortalecida, ¿no? Por todo un sistema ya normalizado, que es la 14224, y que su aplicabilidad está en función a la buena implementación como ha debido realizarse. La simpleza del procedimiento hace la carga de datos realizable por cualquier nivel de la organización del mantenimiento, ¿no? Entonces, hay cargas masivas, como les decía lo otro, que conforme se conectan al Internet, se genera la carga masiva de información. También, ahora, la 14224, ¿qué nos está diciendo? Vamos a tener nuestras horas calendario y sobre eso tenemos horas disponibles, horas de mantenimiento. Miren cómo se va abriendo, ¿no? Nuestras horas en horas de trabajo, en horas de mantenimiento. De esas horas disponibles tenemos las disponibles, trabajadas, las horas ociosas,
de las horas de mantenimiento preventivo, las horas de mantenimiento correctivo, las horas de trabajo productiva, horas de trabajo no productiva. Entonces, se nos va abriendo el abanico. Esto ya lo vimos en la primera clase porque era muy importante tratar este tema, ya, para la planificación y poder determinar cuántos tipos de mantenimientos existen. Y miren, la 14224 nos está diciendo que hay dos, ¿no? Nos está diciendo preventivo, correctivo. Y dentro del preventivo, el preventivo sistemático y el mantenimiento preventivo no sistemático. ¿Correcto? Monitoreo por condición. Y por el otro lado nos está diciendo el correctivo, avería o falla. Y lo otro, accidente. No es un mantenimiento, pero sigue siendo correctivo. Pero sí tenemos que clasificar ese tipo de mantenimiento por accidente. Cuando nosotros hablamos, por decir, en una minera, ¿no? Puede suceder el tema de que cayó un huaico y tapó una labor. Con eso enterraron equipos. Entonces, esto escapa a todo lo que es mantenimiento. El equipo se malogró. Inclusive, el rescate, los tiempos de parada no están asociados a un tema ni de operación ni de mantenimiento. Por eso se clasifica esa parte como accidente. Entonces, ya estamos viendo que el RCM, con la 14224, proporciona esa base sólida para la recopilación y estructuración de datos. También vamos a ver que esto está aclarado en la norma española, la 13306. Miren, vamos a ir de una norma a otra norma y que finalmente todas converjan en la gestión de activos, la gestión de mantenimiento. Definiciones y terminologías. O sea, aquí ya nos define, ¿no? Ciertas definiciones, ciertas taxonomías a las cuales inclusive la vamos adaptando, ¿no? A nuestra realidad de trabajo, a nuestra realidad del negocio que estamos aplicando, pero en general el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir llevando y rescatando de esta norma 14224. También, ¿no? Cuando ya se empiezan a formar los grupos, ¿no? Ya los grupos, como hemos clasificado esos tiempos, ahora vamos a ver que con estos tiempos vamos a poder empezar a tomar indicadores de eficiencia, de operación, de mantenimiento, de confiabilidad. La 13306, que es el estándar de adopción obligatoria, dice para 28 países que conforman la Unión Europea, es un documento normativo que ofrece un cuadro terminológico estandarizado de mantenimiento, con intención de llegar a un lenguaje común elaborado por el Comité Europeo de Normalización de Mantenimiento. El de mayor jerarquía e integración internacional en la normalización del mantenimiento y cuya lógica de trabajo se basa en los principios de la normalización, consenso, transparencia y coherencia técnica. Esto es aplicable para Latinoamérica y entre ellos Perú. Entonces, vamos a ver que dentro de lo que nos dice la 14224, ¿no? Eso está en la página 42, es esto, lo que acabo de mencionarles, lo que le detallé, lo abrí para que ustedes puedan entender, pero es esto, esta lámina la van a encontrar ahí, en la 14224. Y lo vamos a ver también en la norma española, que es la 13306. Es lo mismo, visto tal vez algo diferente, pero ahí está, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, ¿ya? Y de la misma manera, ¿no? Estamos viendo que todo esto ya nos presenta un marco de estandarización para clasificar las actividades de mantenimiento. ¿Correcto? Dos normas diferentes, un ISO y una norma española, que también está asociado a una norma europea, ¿no? Aplicable a 28 países y dentro de esos Perú, también es aplicable a Latinoamérica. Entonces, estamos hablando ya de una normalización y estandarización, hablando un solo lenguaje. Entonces, vamos a ver ahí las relaciones que existe, ISO 55000, ISO 9001, ISO 13374, ISO 60300, que son normas ISO de mantenimiento. Las normas ISO de mantenimiento son directrices
reconocidas mundialmente por la Organización Internacional de Normalización, que abordan diversas áreas de mantenimiento. La ISO 55000 se centra en la gestión de activos, la ISO 13374 en la monitorización de condiciones, la ISO 9001 que integra el mantenimiento en la gestión de la calidad, a diferencia de la norma ISO 55000 que se centra en la estrategia, la IS 60300, norma europea, que aborda la confiabilidad a nivel del sistema, la norma ISO 14224, que profundiza en los conocimientos del equipo a nivel de campo. Se dan cuenta, todo tiene una relación en lo que es la gestión de mantenimiento. Entonces, para detallar, para que ustedes puedan entender por qué hablo todo esto, saliendo solamente de la 14224, que todas estas directrices convergen en muchos términos comunes, ¿ya? Que se interrelacionan y que van hacia la gestión de activos. La norma ISO 13374 es una serie de estándares que especifican requisitos para el procesamiento, comunicación y presentación de datos en un sistema de monitoreo y diagnóstico de equipo, ¿no? O sea, la data tiene que agruparse, tiene que jerarquizarse, ¿no? Tiene que tener definiciones preestablecidas, taxonomías alineadas al estándar, y su objetivo es facilitar la interoperabilidad entre diferentes sistemas de monitoreo y diagnosticar el estado de la maquinaria de manera eficiente. La serie se divide en diferentes partes, como la parte directrices generales, procesamiento de datos, comunicación y presentación. Ahí vamos a encontrar la 13374, raya 1, 2003, establece directrices generales. ISO 13374, raya 2, 2007, especifica los requisitos para el procesamiento de datos. ISO 13374, raya 3, detalla los requisitos de la comunicación. ISO 13374, raya 4, define los requisitos para la presentación de la información para el análisis técnico y apoyo a la toma de decisiones. Entonces, también tenemos la norma europea, la 60300, que es un conjunto de estándares internacionales que establece un marco para la gestión de confiabilidad de productos, sistemas, procesos, servicios a lo largo de su ciclo de vida. Estamos hablando ciclo de vida, ¿no? De un equipo. Se enfoca en aspectos como la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, durabilidad, proporcionando guías para planificar e implementar actividades técnicas que aseguren la confiabilidad. Resaltamos la gestión holística. La norma se centra en una gestión integral, ciclo de vida completo, ofrece directrices para aplicar conceptos de confiabilidad, marco de gestión, proporciona una estructura para gestionar riesgos, actividades y técnicas, incluye orientación sobre diversas técnicas y metodologías, aplicabilidad, es aplicable a una amplia gama de sistemas, productos de producción masiva o componente. Partes de la norma, la serie se divide en varias partes, como la 60301, gestión de confiabilidad, la 60303.1, técnicas de análisis de confiabilidad. Miren, teniendo un ISO 14224, hay otras normas europeas que también hablan de confiabilidad y que asocian y que están relacionadas a la ISO 14224. Y eso es a la ISO 55000. La UNE 13306, ¿no? Que define el mantenimiento como la combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión realizadas durante el ciclo de vida de un elemento, destinadas a conservarlo o a devolverlo en un estado en el que pueda desempeñar la función. La 13306 es una norma que establece los términos y definiciones utilizados en el campo de mantenimiento, proporciona un marco de referencia común y preciso para la comunicación y comprensión de los conceptos relacionados. Entonces, ¿no? Ya estamos viendo que la 14224, ¿no? Está asociado a muchas normas, inclusive locales, otras regionales y otras normas mucho más amplias como la ISO 55000, ¿no? Pero cada una de esas normas, ISOs inclusive, ¿no?
van a un solo objetivo, la gestión de activos, y dentro de esa gestión de activos, la gestión de mantenimiento. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Si ya nosotros hablamos desde mantenimiento, estamos hablando ahora cómo hacemos que esto camine. Lo primero, si ya hemos hecho toda esta parte, tenemos que empezar con el control de la rutina. Este que es un subproceso, ¿no? Dentro de un ambiente SIPOC, de una gestión de mantenimiento, es básico para que todo empiece a caminar. Puedo tener planes, pero si no tengo medición, no tengo control, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo que estar midiendo todos los días la rutina, todas las semanas la rutina, todos los meses la rutina, todo el año la rutina. Mi plan de 52 semanas va a ir achicándose al día a día. Y en algunos casos, guardia a guardia. Entonces, como vemos, el tema del control de la rutina es básica, ¿no? Por eso tiene como objetivo monitorear las actividades de la rutina de mantenimiento por medio de informes, de indicadores, de modo que verifique la tendencia del cumplimiento de las metas, incluyendo metas de salud, seguridad, medio ambiente, producción, productividad y la existencia de desvíos generando acciones de corrección. ¿Por qué es necesario implantar el control de la rutina? ¿No? O sea, uno dice, oye, pero, como es este dicho, que hablan del ojo del dueño, engorde caballo o algo así, ¿no? Se tiene que estar abordando todos los días, ¿ya? Todos los días, la gestión de mantenimiento. Y nuestra herramienta para hacer abordar nuestra gestión está en la rutina. Entonces tenemos que estructurar la gestión de mantenimiento para que este control de rutina camine. Inspectores, sensoriales, inspectores, lubricación, inspectores, eh, eh, también de instrumentales, planificación, confiabilidad. Entonces, todo aquello que está relacionado a la rutina, ejecución, la supervisión de mantenimiento, el que ejecuta con calidad un trabajo. Entonces, todo esto se reduce a la rutina, se reduce a la rutina, el día a día, sistemático, correctivo no programado, ¿no? Perdón, correctivo programado y todo aquello correctivo programado que sale en el día. Cuando ustedes hacen un plan, ¿no? Ya tienen todo listo y por ahí alguien le dice, mira, tienes que venir a ver este equipo porque está sonando, está botando humo, no tiene fuerza. Entonces, tienes que redireccionar o lo otro es que tienes ya, ¿cómo lo llaman? Personal de contingencia para atender esos eventos y no te malogre tus planes. ¿Cuál es la estrategia que aplicaste? Ese es el éxito del trabajo del control de la rutina. ¿Cómo identificas que aquello es repetitivo? Oye, todos los días estoy viendo que hay fuga en esta manguera, manguera número 40. De acá, 10 días, otra vez fuga, reventó la manguera número 40. Entonces, hacer un análisis causa-raíz. ¿Pero dónde lo identifica? En la rutina. No esperan a que falle. Se vuelve algo mayor. Por eso que la rutina es tan importante dentro de una gestión de mantenimiento. Entonces, vamos a ver, ¿hubo control de la ejecución de este proyecto? ¿Fue posible percibir con anticipación que los objetivos no serían alcanzados? ¿Alguna acción podría ser tomada para garantizar el cumplimiento de los objetivos de este proyecto? Estamos hablando de un proyecto. Cuando hablamos de un plan, una parada es un proyecto. Entonces, tenemos que ir, ¿no? El plan de acción. Y el plan de acción, la rutina, nos permite tomar, analizar y tomar decisiones día a día, ¿no? De esta manera, para ir cumpliendo ese objetivo. ¿Qué objetivo? Vamos a buscar todos para mantenimiento. Adherencia del plan, adherencia al tema de atención de backlogs, adherencia, ¿no? Mejora en los costos unitarios. Si ataco más preventivo y más backlogs, menos paradas por falla, ¿no? Y así, sucesivamente. Todo esto va naciendo de ahí, ¿no? ¿Ya?
pero es el control de la rutina. Entonces, el control de la rutina es muy simple, por eso es tan básico. A veces no le tomamos importancia, ¿ya? Pero no saben que es el corazón de nuestra gestión. Establecer una rutina y herramientas, analizar datos e informaciones, analizar problemas y proponer soluciones y definir acciones para la mejora de los resultados, ¿no? Entonces, todo lo que estructuramos ya tiene que estar alineado a esta rutina. Entonces, todo tiene que ser mapeado, entra nuestra rutina y lo que viene es la evaluación. ¿Qué es lo que se hace hoy? ¿Qué es lo que no se hizo ayer y que tiene que hacerse hoy o se hace mañana? ¿O qué es lo que está planeado para mañana y que se puede hacer hoy? Todo eso es manejado, por eso hay el planificador, el programador, ¿no? El planificador tiene que proyectar de manera cada vez mucho más eh, acertada, ¿no? Incluyendo muchas variables en función al control de sus contadores, ¿no? Horas, toneladas, porque lo más fácil, días, meses, años, no es tan acertado. Pero mientras sus contadores sean mucho más verídicos y su actualización de la media para proyectar sea mucho más exacto, su proyección también va a ser mucho más creíble. Todo esto entra a la rutina, más todas las cargas de todo lo que es correctivos programados y se prioriza. Y todos los días se va analizando y se va bajando, ¿no? Entonces, llegaron los materiales, ya estaba dentro de mi rutina, pero todavía no estaba programado. Pasa a programación. Programación no quiere decir pasarlo al siguiente día, ¿no? Ver dónde poderlo ingresar, porque hay dos temas, ¿no? Que también tenemos que seguir coordinando con operaciones si necesitamos parar un equipo, una línea, o lo otro es que no tenemos personal y tenemos que medir en nuestra capacidad de personal para su atención. Ambas deben coincidir sabiendo que ya llegó el servicio, sabiendo que llegó el material y que ahora estamos en capacidad de atenderlo. Por lo tanto, esta rutina, como ven, tan simple, aplica para la mejora de la adherencia de nuestro plan de mantenimiento, nuestro programa de mantenimiento. Entonces, el área de mantenimiento debe definir cuáles indicadores puede soportar la gestión, ¿no? Gestión a la vista, el andón, el cual estamos hablando, miren, solamente de nuestra gestión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos todos los días en base a cómo distribuimos nuestras horas de trabajo y hacernos una autocrítica de cómo vamos evolucionando, si cumplimos o no cumplimos? Esto genera un tema de gestión a la vista porque tu superior o tu subordinado va a ver tu pantalla, tu, tu superior lo que va a ver es en qué te puede ayudar para eliminar esos rojos. Y el de abajo, el subordinado, también va a entender qué necesita mejorar, porque tal vez esa mejora también depende de él. Lo que él no hizo, lo que él se retrasó, te está afectando a ti, ¿no? Entonces, es un tema de conversar solamente mirando unos faroles indicadores, ¿no? Gestión a la vista. La adherencia, ¿no? En un cuadro mostrar cuántas actividades programé, cuál fue mi indicador programado, mi adherencia, ¿no? ¿Cuál ha sido mi adherencia en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las causas por qué no he ido ejecutando esos trabajos? Y cómo ha ido la evolución de atendimiento en el día a día, ¿no? De cada una de las actividades programadas. El área debe poseer herramientas y controles que permitan el análisis detallado de los indicadores y de otros ítems relevantes a la rutina de mantenimiento. Entonces, el control de la rutina, que es el análisis de los indicadores de la rutina, cuando ocurre una frecuencia adecuada, debe proveer al área la posibilidad de vislumbrar la tendencia, la evolución de los resultados, permitiendo actuar con tiempo útil caso la tendencia sea de desvío en relación al resultado.
Entonces, lo vamos viendo por días. Miren lo que estamos gestionando diariamente, día a día. ¿Ya? Es muy importante esto. Para el planificador, esto. Y así van a ver para otras cosas, ¿no? Nuestra rutina asocia a muchos resultados, a los costos, al, al cumplimiento y atención de la evolución del inventario, ¿no? De la atención de los servicios. Todo eso vamos sacando indicadores. Entonces, cuando hablábamos sobre la 14224, hablábamos de estratificaciones y consolidación de indicadores, porque analizábamos los procesos, los subprocesos, el equipo, el componente. Pero eso, ¿de dónde nace? Si lo estandarizamos, no es que se le ocurrió a uno y al otro no. No, ya estamos hablando que estamos alineados a lo que nos especifica la 14224, ¿no? Estratificación y consolidación de indicadores por procesos. Para un proceso alto, tal vez gerencias. Cuando ya estamos hablando de subprocesos, a la jefatura. Cuando hablamos del equipo, tal vez a la parte técnica o supervisión. Entonces, indicadores no son para todos. Ya hablamos de niveles, de jerarquización. Entonces, vamos a tener conceptualización y estandarización de las fórmulas de cálculo de estos indicadores. O sea, no es que se nos ocurra, ya las fórmulas están predefinidas en función a esos agrupamientos que se han realizado, ¿no? Para el cálculo de los indicadores de desempeño es necesario definir cómo y dónde medir los parámetros involucrados, ¿no? Sin afectar lo que nos dice la 14224. Ya hemos agrupado, entonces, ¿cómo se calcula la disponibilidad? Esto por esto entre esto. Entonces, ya está predefinido, si hemos agrupado de manera estandarizada, la fórmula ya está prácticamente también definida, la universal, no estoy hablando la que se nos pueda ocurrir, porque también podemos sacar indicadores propios, pero está alineado a la misma base de datos. No estamos transformando la data. Les hago un ejemplo, ¿no? En una mina donde trabajaba, ellos decían, no, nosotros trabajamos no 24 horas, nosotros trabajamos solamente 20 horas, porque en la mañana hacemos desde disparo, ¿ya? Hasta cambio de guardia, y en la noche de igual manera, disparo y cambio de guardia. Por lo tanto, la consideración del horizonte de horas no es 24 horas, son 20. Entonces, ¿qué escondían en esas 4 horas? ¿No? Habían horas que estaban los equipos en el taller. O sea, si no eran consideradas esas horas, entonces, pero en el taller estábamos trabajando y manteniendo equipos. Lo segundo es que el no uso de esos equipos, prácticamente les daba una utilización de 100%. O sea, lo más próximo a 100%. Y por lo tanto, ya lo que ellos escondían era justamente eso, su eficiencia de uso de equipos, ¿no? Y se traduce en, si uno va escalando, hasta indicadores financieros como el EVA, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, cuando ya se estandariza, se debe agrupar todo debe, porque nos sirve para una métrica de mejora, ¿no? En Gran Minería había este tema con el uso de los tiempos entre cambio de guardia. Entonces, entre cambio de guardia era donde entraba mantenimiento, ¿ya? Hacer inspecciones. Entonces había un lapso, ¿no? Mientras que el personal llegaba y el otro se retiraba, el equipo parado, era el tiempo que mantenimiento hacía sus inspecciones. Pero se redujo más y apretó más ese tiempo cuando empezaron a hacer cambio en caliente, ¿no? El que entraba justo cuando el otro salía. Por lo tanto, los tiempos de inspección del equipo ya eran mínimos. Estábamos hablando, si antes había una hora, ahora se convirtieron en 10, 15 minutos.
Tenía que ser mucho más eficiente la inspección. Entonces, ¿eso qué da? De que ellos utilizan más el equipo, su utilización subió, y a nosotros nuestra mantenibilidad disminuyó, pero teníamos que ser más eficientes, porque en menos tiempo teníamos que hacer lo mismo, ¿ya? ¿Y qué subió? La disponibilidad y la confiabilidad, porque tampoco debería haber fallas, ¿ya? Entonces, todo eso está amarrado a un tema de solamente ir mejorando, ¿no? La optimización de esos tiempos en beneficio de diferentes indicadores operativos y de mantenimiento, ¿no? Entonces, es algo a entender con este tema de la estratificación, ¿no? De acuerdo con la aplicabilidad, los indicadores pueden ser estratificados y considerados, ¿no? Lo que yo les decía, a qué niveles, ¿no? Si hablamos procesos, proceso, equipo, componente, también estamos hablando a quiénes les debe de llegar esa información, ¿no? Los indicadores que se seleccionen pueden ser utilizados para equipos y sistemas. Para usarlos en los sistemas, la fórmula de cálculo debe ser desarrollada por los equipos naturales de trabajo, ¿no? Ya estamos hablando, por decir, indicadores de equipos, pero cuando hablamos del proceso, recuerden, un equipo es un proceso. Hablábamos, por decir, yo les decía, un cargador frontal tiene un solo contador, que es el orómetro. Pero si ya nos vamos a equipos como en la mina, de bajo perfil, en trackless, tenemos equipos de perforación, ¿no? Inclusive con 2 brazos. Yo escuché hasta en algún momento equipos hasta de 6 brazos. En este caso, estamos hablando de equipo de 2 brazos. Tiene compresora, tiene un contador. Tiene sistema hidráulico, tiene otro contador. Tiene motor eléctrico, tiene otro contador. ¿Ya? Tiene sus 2 perforadoras, una de cada brazo. Estamos hablando de 2 contadores. Por lo tanto, hay sistemas que trabajan de manera paralela y otras de manera enseriada. Y también para hallar las horas de trabajo, se hallan las horas equivalentes de trabajo, ¿no? No es que haya el motor, vamos a hacer seguimiento al motor y eso manda todo, no. Es la hora equivalente. Y esa hora equivalente es la que se usa para su estrategia de mantenimiento, ¿no? De la misma manera, esos indicadores, así agrupados, también se utiliza para lo que es la planta concentradora, ¿no? Equipos estacionarios, plantas de beneficio, azucareras, harineras, donde vamos a poder sacar los indicadores en función a, a esa estructura, ¿no? En el primer paso, el tema de un equipo, un proceso en una planta. El segundo es justo lo que les estaba mencionando, y sobre eso se obtiene pues una hora equivalente. La colección de la información, si ya la hemos agrupado, ¿no? Ya, ya está estandarizada, ¿no? La nomenclatura, los grupos, vamos a poder obtener las horas, ¿no? Ya están definidas los tiempos, y por lo tanto, sobre eso van a salir los indicadores, ¿no? Tenemos toda una estructura en la cual vamos a recopilar toda esa información para poder empezar a hacer el análisis, ¿no? El, la causa, la descripción de la avería, la descripción de la causa, la descripción del sistema funcional, o sea, ya están agrupados, ya están tabulados, ¿no? No tenemos N descripciones, son esas, no hay otra. Y sobre eso vamos a tener fallas por accidente, vamos a tener fallas por mala operación. Entonces tenemos que definir aquello que tampoco no nos corresponde como mantenimiento. ¿Qué es operación? ¿Qué es accidente? ¿No? Entonces, ¿cuánto involucra lo que la operación está, ¿no? Afectando, ¿no? Y cuándo
y cuánto nos está involucrando aquello que también son accidentes. Entonces vamos a ver dentro de todas las paradas que tiene un equipo o un proceso, una flota, ¿no? Hacemos el análisis de esos grandes generadores, por eso hablamos de los paretos, ¿recuerdan? Nuestros paretos del 80-20, ¿no? Analizando ese 20% que genera, 20% de equipos que genera el 80% de fallas. Y de esa manera vamos atendiendo y vamos a ir abriendo cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que falla? ¿Cuál es la causa de esas fallas, no? Y de esa manera vamos a poder hacer una medición, un análisis y vamos a tener indicadores y vamos a ir tomando decisiones para mejorar la eficiencia del manejo de equipos, ¿no? La atención de los backlogs es muy importante, ¿no? Porque así como nosotros pedimos repuesto, decimos, oye, ya le toca el cambio del arrancador, ya le toca los cambios de bocina, ya, listo. Todo eso está bien, uno lo pide con anticipación, llega, pero no lo cambiamos. Llega el mantenimiento, generalmente los mantenimientos dicen, no, no nos dan más horas. Oye, pero si ya has programado un mantenimiento tipo A son 4 horas, un mantenimiento tipo B son 6 horas, un tipo C son 12 horas, un mantenimiento tipo D son 24 horas, entonces para cada uno de ellos hay elementos que intervenir, hay servicios que realizar, hay calibraciones que asistir, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo eso, en el caso de repuestos, se va quedando en el almacén como inventario, ¿ya? Entonces, eso es un tema en el cual nosotros tenemos que trabajar con este tema de ya, el seguimiento, ¿no? La medición y control. Vamos a tener costos unitarios, vamos a poder equiparar, ¿no? Oye, esta flota, este equipo me cuesta tanto, este equipo me cuesta tanto, este equipo me cuesta tanto. ¿Por qué? Porque ya tenemos identificado los tipos de mantenimiento, ya tenemos identificado los tipos de averías, tenemos identificado por naturaleza cuál es repuesto, cuál es servicio, cuál es mano de obra. Por lo tanto, podemos hacer comparativas. ¿Ya? Se puede, como les decía, no necesariamente llevar a un sistema, es más laborioso, ¿ya? Pero también, si está ordenado, toda esta información puede ser colectada diariamente. Lo he visto funcionar y ha dado resultados, ¿ya? Un área de de excelencia operacional que dependía directamente de la gerencia y que simplemente analizaba esto, productividad, ¿no? Para el proceso mina. ¿Pudo haberse ampliado más? Sí. Pero era manual. ¿Tenía sus errores? Sí. ¿Ya? No como el Dispatch, ¿no? Donde uno va colocando cada código para cada tiempo y por lo tanto a la suma las 24 horas calendario. Lo mismo pasa acá, ¿no? Pero a mano, ¿no? Entonces la cuestión es que acá hay tiempos más, es más propenso al error. Pero de igual manera, mucho servía porque se sacaba la disponibilidad, el indicador, el MTBF, el MTTR, se sacaba la utilización, se sacaba la eficiencia de algunos sistemas, como el tema de perforación, eh, la eficiencia de uso de un equipo. Todo en función al tonelaje, ¿no? Cuántos metros de avance realizó en perforación un equipo, cuántas barras utilizó. Todo esto salía solamente con este control diario, ¿ya? Entonces realmente fue un tema como les digo, Excel, sin más otra cosa, y todo esto con la distribución de tiempos, lo que habíamos hablado, si aplicamos muy bien lo que es la 14224. Entonces, ahí vamos a ver el tema de la expresión cuantitativa, el comportamiento, el desempeño y el proceso. Al ser comparado con algún nivel de referencia, puede señalar alguna desviación para tomar las acciones correspondientes. Vamos a tener indicadores como la disponibilidad, la utilización, la fiabilidad, la mantenibilidad.
Como les había comentado, en algún momento tenía la disponibilidad universal, la disponibilidad física, pero también podemos tener indicadores propios, que es la disponibilidad mecánica contractual. ¿Y qué quiere decir esto, no? La física es todo, todos los tiempos, todo lo que afecta a la parada de un equipo, incluyendo los accidentes, la mala operación, todo. La disponibilidad mecánica es cuando nosotros decimos ya, acá todo lo que es accidente y todo lo que es mala operación no ingresa ese indicador, solo es de mantenimiento. Nos sirve el mantenimiento, pero no sirve el negocio. La disponibilidad contractual, ¿no? Cuando sirve para un manejo de un contrato, ¿no? Ejemplo, tuve un contrato MAR, donde ese contrato MAR indicaba que los trabajos de soldadura no estaban dentro del alcance del contrato. Por lo tanto, todas las fallas por temas de soldadura no ingresaban a la disponibilidad contractual. ¿Ya? Esos tiempos no eran considerados. Los asumía el cliente. Entonces, no era lo mismo la contractual que la mecánica y la mecánica que la física, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo pueden salir diferentes indicadores internos, pero uno solo es el benchmarking. La utilización, tiempo medio entre falla, tiempo medio entre el MTBS también, ¿no? Entre tensiones, tiempo medio para reparar. De la misma manera, ¿no? Cómo estaba estructurado. Estamos hablando formatos en Excel y, sin, y tiempos ya predefinidos y agrupados para llevarse el control en cartillas, para sacar los indicadores, ¿no? Donde desde mantenimiento no salía indicador, salía de excelencia operacional. El indicador no era de mantenimiento, no era de operaciones, era de excelencia operacional. Ya las fórmulas predefinidas, y entonces eso servía para hacer un control, una medición diaria, control diario, y empezar a generar curvas, por decir, sacaban al operador más productivo de un equipo de taladros largos, por decir, ¿no? De las dos, tres guardias, porque una descansa, dos trabajan, uno día, otro noche, y sacaban cuál era la guardia más productiva, en avance, ¿no? O en carguío, quién es el que trasladaba más mineral, ¿no? Dentro de la guardia y dentro de esa guardia al operador que era mucho más eficiente. O sea, todo eso salía solamente con algo como esto, ¿no? Con un control de este tipo. Y todo conllevaba una mejora en el tema de la eficiencia del negocio. Nuestros indicadores, el análisis de los indicadores, la rutina, cuando ocurre una frecuencia, puede prever al área la posibilidad de vislumbrar la tendencia y la evolución de los resultados, permitiendo actuar en tiempo útil. Si nosotros vemos etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, es a donde apuntamos, que es el world class, ¿no? Ya, entonces, estos indicadores a donde deberíamos ir apuntando, ya habiendo ya predefinido, habiendo utilizado normas, estandarizaciones, 14224, 13306, ISO 55, estamos hablando de que también tenemos que ver su implementación, dónde partimos y a dónde queremos llegar. Es como la seguridad, ¿no? Nosotros decimos seguridad cero. Sabemos que es imposible seguridad cero, a no ser ciertas industrias. ¿Ya? Siempre hay un evento que por ahí distorsiona todo. No hablo de fatales, pero simplemente de cuasis accidentes. Pero igual nos tiende en estar alerta para llegar a ese objetivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, es a donde nosotros deberíamos ir apuntando. Y la mejora continua justamente consiste en eso, ¿no? Plan, do, check, action. O sea, tenemos que planear, verificar, eh, planear, verificar, hacer, actuar. ¿Y eso qué nos va a dar? De que vamos a dar un salto, una mejora. Pero sobre esa mejora tenemos que estandarizar, hacerlo un procedimiento, una política, y
que se interiorice en la organización como parte de la cultura, lo que se normalice, así como las malas prácticas normalizan, si nosotros hacemos mejoras, también se normalice. Y cuando ya lleguemos a dominarla, sea parte de nuestra cultura, hacer eso, buscar otra vez un salto, plan, duce, action. Y luego otra vez, estándar, duce, action. O sea, algo tan simple como eso hace una mejora continua de nuestro proceso, eh, de nuestra organización, ¿no? Porque interactuamos con todas las áreas. Entonces, nuestros KPI, toda esa base de datos, todo eso registrado diariamente, todo eso puede salir de un sistema y que toda esa información nos esté dando la información todos los días, nuestros indicadores de manera instantánea, ¿no? Para tener el control y el seguimiento de a dónde apuntamos, ¿no? Donde estos reportes nos puedan servir para ir viendo pues las tendencias, ¿no? Lo que hablábamos. Ya con esto nosotros podemos decir dónde está nuestro problema y qué podemos hacer para mejorar, ¿correcto? Lo que les decía siempre, ¿cuál es ese 80-20, ¿no? ¿Cuáles son aquellos que están debajo de nuestro objetivo y que tienen que ser atendidos? El MTBF, el MTTR, de la misma manera, lo más difícil en mina, atacar, subterráneo, ¿ya? Cada organización tiene lo suyo, ¿ya? En base a su proceso, en base a su mineralización, a su método de extracción, válido. Pero el indicador no cambia. Oye, el que tenga 4 frentes no es justificación para decir que seas ineficiente, ¿no? Que el otro que tiene una sola labor, una rampa general y que por ahí haga mejor distribución de sus equipos, lo hace mucho más eficiente y su costo es mucho más bajo. Sí, entonces por el otro lado puede ser que tenga cuerpos diferentes, tenga que atacar con equipos diferentes, más gente, pero también tal vez su mineralización es más alta y que paga justamente ese sobrecosto. Son temas ya propios de una mina, ¿no? Estoy hablando de minería, ¿ya? Y de lo mismo puede funcionar con un tema de un proceso, ¿no? Una harinera, una eh, manufacturera, una generadora o simplemente una empresa, pues, como azucarera, ¿no? Pero todo esto converge ahora en un indicador general. Siempre van a escuchar el OE, el Overall Equipment Effective, o efectividad total de los equipos, que es una razón porcentual que sirve para medir el aprovechamiento integral de la maquinaria industrial. A veces, y ahí va con esto, ¿no? Lo del negocio. Puedo decir, tengo una disponibilidad muy buena, pero tengo una productividad muy baja. Por lo tanto, mi OE va a bajar, ¿no? Mi utilización de equipos es muy baja, hoy va a bajar más todavía. Entonces, tengo mucho activo, no equipo ocioso, ya tengo disponibilidad alta, entonces debe pasar algo, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver muchas casuísticas de por qué sucede eso. Pero el objetivo de todo negocio es aprovechar justamente eso, ¿no? Si nosotros como mantenedores siempre buscamos intervenir menos, en menos tiempo hacer más, lo que quiere decir es dar más tiempo a operaciones para que produzca más, ¿no? ¿Ya? Para que trabaje más, para que use más ese equipo. Si ellos utilizan más ese equipo, ahora tienen que producir más. Entonces estamos hablando justamente de lo que nos dice acá, ¿no? Esos tiempos, operaciones, la utilización, nosotros vamos a dar al equipo mayor disponibilidad, operaciones debe maximizar esa utilización de esa disponibilidad
y por el otro lado de producir más con esos tiempos adicionales de horas de trabajo por su mayor utilización. Entonces siempre vamos a encontrar esto, ¿no? El OE, la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Entonces, siempre vamos a buscar que nuestros indicadores patrones, siempre vamos a tener eh, alineamientos corporativos, caso de empresas, ¿no?, transnacionales, empresas ya grupos grandes que trabajan de manera corporativa y donde ya tienen parámetros, ¿no?, requisitos, objetivos ya trazados. ¿Cómo presentamos nuestro budget que va alineado a esos requisitos y cómo vamos tomando acciones para llegar a ese objetivo y donde el forecast siempre va buscando eso, ¿no?, llegar a ese objetivo, tomando acciones de manera inmediata para que corregir las tendencias a la baja. Y si vamos hacia arriba, mucho mejor, ¿no? Porque ahí sí la tendencia es a superar lo que nos pide el corporativo y el budget, ¿no? Tener indicadores cuando hagamos contratos, ¿no? Esos indicadores que son los mismos, el MTBF, el MTTR, la disponibilidad, los retrabajos, la seguridad, todo eso para el manejo de un contrato y poder definir, ¿no? ¿Cómo medir si el contrato es bueno o es malo? ¿No? Tengo un contrato de reparación de cucharas y el contrato, las cucharas no me duran lo que debería durar pues entre mantenimiento y mantenimiento, sino se dañan, se rompen, eh, uno, porque no está llevando un buen proceso de soldado. Dos, es que simplemente hay una mala operación y no es culpa del que está realizando la soldadura, sino es un tema operativo. Entonces, todas esas cosas se tienen que predefinir para aplicar estos indicadores que están ya dentro del contrato. Pero tenemos, nuevamente, indicadores para ver el tema de performance, el SLA, ¿no?, el acuerdo de nivel de servicio. Tenemos que controlar los costos. Estos costos también son parte de nuestros indicadores, ¿no? Cumplimiento y adherencia del CAPEX, cumplimiento y adherencia del OPEX, qué porcentaje, ¿no? Oye, voy cumpliendo el 80%, 90%, 100%, pero tampoco puedo irme arriba, gastar más de lo que me dieron. La idea es cumplir lo que nos dan, más o menos 3%, ¿no? Y tener ese seguimiento y ese control para poder tomar y generar un plan de acción. El dashboard, ¿no? ¿No? Tener esos cuadros de seguimiento que mostrando a la gerencia podamos definir, oye, este es mi presupuesto, ¿no? ¿En base a qué? A todo lo que se ha hecho antes. Estrategias, planes, hoja de rutas, programas, ¿a dónde llego? Esto es lo que necesito para atender todo lo que se me viene. Entonces, vamos a tener lo siguiente, la gestión de mantenimiento. Y esta gestión está asociada a lo que es la estrategia, planificación, ejecución, control y decisión. ¿Dónde estamos? ¿Estamos haciendo cada uno de estos pasos? ¿Estamos haciendo estrategias adecuadas para atender los equipos? ¿Estamos planificando de manera adecuada a cada uno de los equipos? ¿Estamos ejecutando con calidad, ¿no?, los trabajos que ya nos arrojó la planificación? Estamos controlando esos trabajos que gastamos, cuánto tiempo realizamos, cuántos retrabajos tenemos. Y, ojo, si se me presentan fallas, si se me presentan oportunidades de mejora, ventanas de oportunidad para intervención, la pregunta, ¿estamos tomando decisiones? Eso es muy importante para lo que es la gestión de mantenimiento. Beneficios, hay un control de gestión, en estadística, toma de decisiones y control, ¿no? Entonces, miren, nacimos en la 14224 y toda la data que nos genera, ¿no?, con ese orden, ese agrupamiento, para un término feliz con un beneficio del control de nuestra gestión. Muchas gracias. Eso es todo de mi parte. Quisiera sus aportes, sus consultas para poderlas absolver.
Adelante. ¿Consultas? Nada. Adelante, Ángel. Estimados profesionales, a continuación daremos paso a la ronda de preguntas. Voy a activar los micrófonos para que ustedes puedan consultar al docente directamente y puedan disolver sus dudas. En un momento, por favor. Ángel había levantado la mano. Sí, ya pueden activar sus micrófonos. ¿Qué te sientes imbécil? Adelante. Oye, sí, sí. ¿Preguntas? Isaac. Ingeniero, buenas noches. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Te Sí, escucho. ingeniero. Sí, ¿qué tal? Gracias por la exposición, estuvo muy interesante. Una consulta, estuve viendo que ahí en los gráficos y pantallas que envió de monitoreo de los indicadores de disponibilidad y los MTBF y también utilización, veo que en ahí le pone que son diarios, de forma diaria llena esos indicadores, pero una consulta, eso no lo podría llevar de forma semanal, porque creo que llevarlo diariamente es un poco más, o sea, un poco más complicado, pero creo que tendrías ver la forma de llevarlo de forma semanal. Es vial porque los backlogs también lo llenamos de forma semanal. Entonces, ¿se puede manejar de esa forma o es necesariamente que tiene que ser diario, así como mostró? A ver, lo que pasa es que tu gestión es diaria, por eso yo hablaba de la rutina, ¿no? Ahora, el que lo muestres, porque también mostré una lámina donde ya estaba el resumen semanal, semana a semana, pero tu control debe ser diario. Lógicamente que esta información que les mostré es porque sale de un software, ¿ya? Ese software arroja ya está predeterminado, predefinido el cálculo y todo, y arroja esa información para tener el indicador diario. Estamos hablando de una flota, ¿no? Como digo, ese debe ser nuestro objetivo en la medición diaria, porque no te vas a poner a hacer para la semana. A ver, si tú te dices, voy a sacar un indicador semanal, ¿y de dónde sacas el indicador semanal? Del análisis diario, ¿no? De todo lo que pasó en la semana. Ok, entiendo. Entonces, gracias. Listo, Ángel. Adelante, Javier. Ingeniero, una consulta, buenas noches. Bueno, En el trabajo tenemos un daily, ¿no? Semanal, pero siempre salen correctivos, ¿no? No sé cómo podríamos mejorar ese daily para enfocarnos más en los equipos que tienen menor capacidad de eficiencia y poder tener un mejor control de ellos, ¿no? claro, a ver, en el tema de lo que tú dices, te salen correctivos. Por eso que cuando se planifica, cuando se programa, ya en el programa se lleva el 80% de tu capacidad, dejando ese 20% para poder atender correctivos. Si tu correctivo supera ese 20%, lógicamente que vas a dejar de hacer trabajos, ya preventivos o programados. Por lo tanto, tu adherencia de atención a tu plan va a bajar, ¿no? Vas a tener más correctivos. Lo que tiene que venir es el análisis del por qué. Por eso mostraba las fallas, ¿no? El control de las fallas. Para empezar a analizar ese 80-20, dónde te están fallando, qué sistemas te fallan, qué objetos te fallan, qué componentes te fallan, para de tal manera tomar un plan de acción. Y ese plan de acción inclusive es diario para tomar una acción inmediata, como hay otros que son programables y que van a entrar a tu rutina tal vez en los programas posteriores. ¿Ya? Importantísimo el tema de la rutina. Por eso ahí está el éxito con el tema de las inspecciones, el tema de la lubricación, tus sistemáticos, que te van a ayudar justamente a ir bajando ese tema de los correctivos por avería. ¿Qué ingeniero? Sí, porque me he dado cuenta que cuando hacen el análisis diario, algunos compañeros creo que llenan las cartillas por llenar y es un poco que dificulta. Correcto. Ahí es la segunda parte, que hablábamos de la 14224, agrupaste, hiciste toda la estructura, pero cuando te llenan la información es mala. Entonces, la data que obtienes no sirve. Entonces, ahí es la otra parte donde se debe trabajar
que esa información debe ser, si ya está bien estructurado, es mucho más fácil de llenar. Y por lo tanto también tiene que ser filtrada para que sea una data que pueda aportar, no que pueda confundir. Adelante. ¿Alguna Ok, otra pregunta? ingeniero, muchas gracias. Listo, Javier. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe que Ángel. hago una segunda pregunta. Tengo una duda con respecto a las rutas de inspección. ¿Las rutas de inspección, al igual que los predictivos, debería enfocarse solo en equipos críticos o también puedo hacerlo en equipos que no son críticos, pero sí la frecuencia tal vez puedan ser un tanto prolongadas, ¿no? Para equipos críticos sí podría ser cada 20 días en promedio o cada 15 días por ser equipos críticos, pero también puedo aplicarlo para máquinas que no son, o cuál es lo ideal, cuál es la forma de aplicar las rutas de inspección. Ya. A ver, recuerdan cuando hablamos sobre las estrategias, ¿no? Donde tú ves equipos que necesitan todas las técnicas, ¿ya? Desde sistemático, lubricación, inspección, técnicas predictivas, tiene todo. Pero hay otros equipos que no son semicríticos y por lo tanto solamente necesitan el sistemático, inspecciones y lubricación. Y hay otros que simplemente no necesitan nada, ¿no? Ni siquiera verlos, como hablábamos de las luminarias, ¿no? ¿Ya? Pero todos aquellos equipos que vas a considerar al menos en equipos, en tus rutas de inspección, porque recuerda, estos equipos deben estar en el AB, al menos, 1, 2, ¿no? Aquellos que son críticos y semicríticos, mínimo. Y lo segundo es que tú le das las frecuencias. Ejemplo, ¿no? Un molino. Cuando van a inspeccionar, haces tu ruta de tu planta, tú dices chancadora, molienda, filtrada, perdón, flotación, filtrado, clarificadores, ¿no? Y vas así hacia abajo, ¿no? Entonces, pero las rutas, la primera ruta, motores, inspección de motores, temperatura. Y vas a todos esos equipos, vas a todo. El objetivo de la inspección es que no te gane la falla y por eso tienes que visitar todo el proceso. Después viene tu segunda ruta, ¿no? Reductores, ejemplo, ¿no? Estoy haciendo ejemplo. Pero con frecuencias distintas. Mientras que el motor lo veo cada semana, los reductores los estoy viendo cada mes. Entonces voy a ver 4 veces motores antes de ver reductores. Entonces, eso quiere decir que vas armando tus rutas en función a esos componentes críticos de cada uno de esos equipos semicríticos o críticos, ¿ya? Y por último, parte de energía, ¿no? Tableros, ejemplo, ¿no? Transformadores, tienen sus propias rutas y vas armando de tal manera que el inspector todos los días tiene que aplicar una técnica. Un día aplica termografía, otro día aplica vibraciones, ¿no? Y así. Otros días simplemente una ronda visual. El lubricador bajo el mismo esquema, los puntos de lubricación, no todos los puntos de lubricación ni todos los colectores, como los de aceite, ¿no? Tienen que ser cambiados, tienen sus frecuencias y por lo tanto también deben estar dentro de tu ruta de lubricación. Y ellos son los que van, el solo hecho de ir a un punto, ir al equipo, va a ver todo el equipo en general, todo el sistema y va a detectar alertas. Ese es el objetivo de una ruta de inspección, ¿no? Donde voy a tomar temperatura de motor, pero está sonando el reductor, ¿no? Entonces, no es su ruta, pero sí escuchó, entonces da una alerta, está viendo al equipo de manera periódica. Y eso es a donde debemos enfocarnos. O sea, equipos más críticos, frecuencias más cortas. Equipos menos críticos, frecuencias más largas. Y estamos hablando de sus componentes. Componentes más críticos, ¿no? Frecuencias cortas. Componentes menos críticos, frecuencias más largas. ¿Aclarado, Ángel? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Ingeniero, conforme, en los chats también hay preguntas. Adelante, Javier. Ya. conforme a las plantillas, Inge, que usted siempre presenta, esos, al pagar todo el curso, ¿lo vamos a tener a la mano o se tendría que, no sé, cómo conseguirlas, ¿no?
Eso lo tienen que coordinar con la coordinadora y lo que se ha pasado y se da como material de apoyo, entiendo de que es, sí, o sea, está disponible, ¿no? Yo lo estoy pasando para que les sirva de modelo, ¿no? En cuanto Ok, al, gracias. Uriel, en cuanto al cumplimiento de las normas y los controles de medición que formula, son las más utilizadas en cuanto a recopilación de datos, hay muchas, ¿ya? El cumplimiento de las normas vas a encontrar como esta. Yo voy orientado al tema de la gestión de activos, ISO 55000, 14224, 13306, ¿no? Y cada una de estas normas, ¿no? Va aplicada a un solo objetivo, ¿no? Que es el tema de mejorar la gestión de mantenimiento en función a un tema de estratificación, un tema de colección de información y un tema de estandarización, ¿ya? Pero hay otras normas. Ustedes me van a hablar ahorita, oye, los 10 pilares del TPM, y por el otro lado me van a decir, oye, ¿cómo utilizo el Six Sigma? Y cómo todos convergen a lo mismo, buscan el mismo objetivo, la gestión de mantenimiento, mejorar y optimizar la gestión de mantenimiento. Entonces, finalmente, como digo, ahí sí hay muchas formas de recopilar la data, ¿no? Datas manuales, datas de manera, ¿cómo se puede decir? Una data de manera informatizada, ¿no? En línea, ¿ya? Lo que le hablaba de lo que es en la anterior sesión, que era la industria 4.0, donde ya se utiliza, ¿no? La inteligencia artificial, se utiliza procesadores o colectores de información, ¿no? Comprimidores de información, ¿ya? Para de esa manera seguir almacenando información, porque sigue creciendo, todos los días vamos a obtener información, entonces tiene que comprimirse. Pero más que eso, tiene que utilizarse, tiene que servirnos para lo que estamos mostrando aquí, para el seguimiento, para un plan de acción, para indicadores que nos ayude a ver, visualizar a los diferentes niveles, gerencias, jefaturas, supervisores, nos ayude a tomar decisiones de manera inmediata. Esa es la idea, para que no nos ganen la falla. Ahora, el subproceso de monitoreo de actividades de las rutinas de seguridad y medio ambiente, de producción de actividades, ¿existen desvíos? Bueno, no entiendo mucho lo que me quieres decir acá en tu pregunta, pero lo que sí te puedo decir, el tema de el monitoreo de las actividades, a veces confundimos mucho, ¿no? Seguridad nos pide la 14224 y cada empresa tiene su sistema integrado de gestión, ¿no? Y dice, existe este checklist que debe realizarse a los tableros eléctricos, pero la pregunta, si mantenimiento ya tiene un checklist y que adecua lo que nos pide el sistema de gestión, ese checklist vale para lo que nos pide el sistema integrado de gestión. Lo que pasa es que al no tener nosotros ese sistema de rutinas, de chequeos, de preuso, no están considerados en las cartillas, ¿qué es lo que va a generar? Simplemente que nos digan cómo hacerlo, ¿ya? Pero es un trabajo integrado, por eso el mantenimiento se integra mucho con lo que es seguridad. Tenemos muchos trabajos de alto riesgo, trabajo en altura, espacio confinado, aislamiento eléctrico, bloqueo, ¿no? Estamos hablando de equipos móviles, o sea, tenemos tantos trabajos de alto riesgo que tienen que estar muy bien engatillados con lo que es la seguridad. Aplicación de normas de seguridad, ¿no? Normas eléctricas, normas mecánicas, ¿no? De fluidos, normas propias eh, de certificación que nos piden, ¿no? A veces decimos, sí, pues lo hemos hecho, hemos evaluado las, los tanques a presión, pero la pregunta, ¿quién lo realizó? No está certificado. El equipo no está calibrado ni certificado. Y por lo tanto, todo ese estudio no tiene una validez legal. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos a ese requerimiento legal, ¿no? Luego, es adecuado que la planificación
y mantenimiento sean áreas separadas, el planificador debe conocer el equipo. Ya, a ver, lo que pasa, yo les mostré en la primera sesión fue mantenimiento, es un gran proceso dentro de lo que es el gran proceso del negocio, ¿no? Este proceso de mantenimiento tiene 3 subprocesos, que es la ingeniería de mantenimiento, la planificación de mantenimiento y lo que es la ejecución de mantenimiento. Entonces ustedes habrán escuchado, oye, pero el planificador y mantenimiento, generalmente el jefe que es de ejecución tiene al planificador y más que planificador es un secretario del jefe, ¿no? Entonces, no es así, o sea, el planificador es autónomo al nivel del jefe de mantenimiento. Si hubiera un superintendente, debe haber un jefe de mantenimiento, un jefe de planificación. ¿Que debe haber una coordinación directa? Sí, porque están interrelacionados en cada actividad que realizan. Y también debe haber una ingeniería de mantenimiento, quien lleva la confiabilidad, ¿no? Entonces, ahí hay bastante roles y funciones que tienen que ser separados. Ahora, ¿esos roles y funciones pueden ser agregados a una sola persona? También, sí, ¿ya? Así que dependiendo del tamaño de la organización. ¿Alguna recomendación para un plan de mantenimiento eléctrico y aire acondicionado en un hospital? Bueno, lo mismo, sigue la 14224, implementa lo que te estoy diciendo, ¿no? Con el tema, ahí vas a tener, ejemplo, aire acondicionado sistemático. Segundo, en el aire acondicionado también vas a tener lo que son las inspecciones. Hasta ahí ya tienes lo que te está pidiendo. 3, agrupa las fallas, ¿no? Agrupa los equipos y es una buena gestión de abastecimiento de servicios y repuestos. ¿Alguna otra consulta? Filtros EPA, balanceo de área. Ahí sí no te he entendido, Gerardo. Bueno, ingeniero, de todos modos, igual cualquier consulta se le va a enviar por el grupo de WhatsApp, cualquier duda para que el ingeniero los pueda responder. Muchas gracias, ingeniero, por la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación en la sesión del día de hoy. El enlace de asistencia va a ser compartido por el chat y también será compartido y reenviado mediante el grupo de WhatsApp. Les recuerdo que la grabación de esta clase estará disponible mañana en su aula virtual y también será compartida por el grupo de WhatsApp para su reforzamiento. Asimismo, les informamos que aún está disponible la certificación avalada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con un valor promocional de 89,90. Si desean acceder a ella, se comunican con nosotros al número que esté en el chat. Gracias nuevamente por su atención y compromiso. Nos vemos en una próxima sesión. Buenas noches.